La neurulación es un evento morfogenético por excelencia. Durante este proceso multidimensional, una lámina plana de ectodermo se transforma en un rudimentario tubo alargado, que va a ser el futuro tubo neural, y que exhibe una regionalización rostrocaudal y medio lateral. Muchos tejidos interactúan durante la neurulación para inducir y regionalizar el neuroectodermo y producir las fuerzas morfogenéticas que van a impulsar la neurulación. Estas fuerzas son generadas por comportamientos celulares fundamentales, como cambios en la forma, posición y número de esas células. La neurulación es un evento del desarrollo que resulta en la formación del tubo neural, la expresión temprana del sistema nervioso central adulto. Soy el Dr. Juan Argandoña, bienvenidos al canal de crecimiento y desarrollo craneofacial. En este video vamos a revisar la neurulación, que vendría a ser la formación del tubo neural. Bueno, la formación del tubo neural en los vertebrados representa las etapas embrionarias del sistema nervioso central, incluyendo, ¿no es cierto?, el cerebro y la médula espinal. Tal como dice la diapositiva, es el proceso morfogenético que, comenzando con un embrión trilaminar, acuérdense, bueno, eso lo revisamos en un video anterior dedicado a la gastrulación. La gastrulación, acuérdense que convierte el disco embrionario en un disco bilaminar en trilaminar. Entonces, este proceso morfogenético en un disco ya trilaminar va a conducir mediante el plegamiento lateral de la placa neural, que vamos a revisar en los próximos diapositivas, la formación del tubo neural. La formación del tubo neural comienza en la tercera semana después de la fertilización e implica, como acabo de decir, la transformación de una lámina plana de células llamada placa neural, que después se engruesa en una estructura que al plegarse se va a fusionar y va a dar origen al tubo neural, que es esto que vemos acá. Esto es un proceso sincrónico, es decir, no toda la fusión se da en forma simultánea a lo largo de su eje longitudinal. Este desarrollo comienza, ¿no es cierto?, con el desarrollo del surco primitivo, donde se produce un soleamantamiento que da origen al nódulo de Jensen, y posteriormente una depresión que da origen, se va a originar, ¿no es cierto?, la fosita primitiva. A partir de ahí, mientras el surco primitivo se retrae, comienza la formación de la notocorda, que va a avanzar desarrollándose hacia craneal, y que es, ¿no es cierto?, un sólido cordón de células. Y esta formación se va a detener acá, al llegar a la placa precordal. Este proceso notocordal, si nosotros lo vemos en una vista transversal, esto es un corte transversal, aquí está cómo a través, ¿no es cierto?, de la fosita primitiva comienzan las células a invaginarse y van a ir a introducirse entre el ectodermo y el endodermo para formar lo que se llama el proceso notocordal, esto que está en azul. Este proceso notocordal va a ser enseguida canalizado. En otras palabras, la fosita primitiva que está de acá se va a extender dentro del proceso notocordal. Las células del piso del canal notocordal, que vemos acá, se van a intercalar con la lámina del endodermo, que es esto que vemos en amarillo, fusionándose. Y esto va a dar origen entonces a una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino o saco de York. Aquí vemos cómo se produce esta comunicación a través de esta apertura que se produce, ¿no es cierto?, en el piso del canal notocordal. Esta comunicación es temporal, y entre otras cosas va a permitir que se igualen las presiones a las que están sometidas estas dos cavidades que ahora se comunican, la cavidad amniótica y el saco de York. Además, es una comunicación que es temporal. Bueno, aquí tenemos el disco embrionario, ya está en la etapa trilaminar, aquí se ve claramente. Tenemos el ectodermo, tenemos el mesodermo y el endodermo, producto
repito, de la gastrulación, que de un disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco trilaminar. Acuérdense que además la gastrulación se define lo que es el extremo caudal y lo que es el extremo craneal, cefálico y también o rostral, ¿ya? Aquí tenemos la placa precordal que nos va a limitar ¿no es cierto?, la formación de la notocorda. Y tenemos el surco primitivo, que después se ensancha en la parte más caudal, se forma, ¿no es cierto?, primero una eminencia y después una depresión que da origen a nódulo primitivo y posteriormente a la fosita primitiva. Además aquí, durante la gastrulación, se me olvidó decirlo, también se define lo que es el lado derecho y el lado izquierdo del embrión. Bueno, con respecto al disco embrionario, repaso. Aquí tenemos desde el día 15 al día 21. En el día 15 ya se está formando la línea primitiva, que se forma desde caudal, esto es caudal y esto es cefálico. En el día 17 ya tenemos la formación del nodo primitivo y comienza entonces a formarse la placa neural. En el día 18 ya tenemos la placa neural que se forma, se extiende hacia cefálico, se expande en esa zona haciéndose más ancho, se reduce en la zona, ¿no es cierto?, caudal, ¿ya? Y el disco embrionario de una forma redonda, más bien ovalada, va a pasar, ¿no es cierto?, después a tener una forma de pera. Bueno, aquí tenemos las distintas etapas de la neurulación. Primero viene la inducción de la placa neural. El sistema nervioso central es uno de los primeros sistemas que se desarrollan en los embriones de los vertebrados. La neurulación se completa hacia el final de la cuarta semana, cuando el neuroporo caudal, ya lo vamos a revisar, se cierra. Bueno, se produce primero la inducción de la placa neural, después la elevación y la formación de los pliegues. Esta placa se pliega, dando origen a esto, a los pliegues neurales. Posteriormente se produce un pliegue en el eje mayor, en el eje longitudinal, lo que origina el surco neural. Esos pliegues se van a unir, se van a fusionar y se va a formar entonces el tubo neural, con lo que termina la etapa, ¿no es cierto?, de neurulación. En los artículos o en mucha literatura se van a encontrar con la neurulación primaria y dividen la neurulación, repito, neurulación primaria y en una neurulación secundaria. La neurulación primaria la dividen en 4 etapas. Primero, en que la placa neural se forma a partir del epiblasto. En el segundo paso, la placa neural se va a modificar, lo que vimos, se va a extender, ¿cierto?, hacia caudal, se va a engrosar además. Y en el tercer paso, la placa neural se va a doblar para que se forme el surco neural en su eje mayor, que va a estar flanqueado por los pliegues neurales bilaterales. Y en la etapa final, entonces, estos pliegues se van a encontrar, se van a fusionar para generar entonces el tubo neural. En la neurulación secundaria, al principio, tal como dice la diapositiva, del periodo somítico se desarrolla una condensación de tejido mesenquimático. Son las mesenquimáticas que en la región de la cola, ¿no es cierto?, se encuentra más suelta, entre comillas, y estas comienzan a unirse, se van a condensar y a continuación del neuroporo caudal van a formar, ¿no es cierto?, la llamada eminencia caudal. Esta eminencia se va a canalizar y se va a unir al resto del tubo neural a inicio del periodo fetal o periodo metamórfico. La neurulación secundaria entonces se va a distinguir, se va a caracterizar porque va a dar origen a los segmentos más caudales de la médula espinal. En el día 15, si ustedes se fijan, ya tenemos la formación del surco primitivo y lo otro importante, que se produce la expansión del mesodermo. Esto se encuentra en el endodermo, que vendría a ser la hoja más inferior, y el ectodermo, que es la hoja superior, que aquí está la sacaron para que se vea el mesodermo. Está entre esas dos hojas. Y se produce la expansión del mesodermo hacia caudal. ¿Ya? Aquí se ve claramente. Y a la medida que se va expandiendo eso, se produce también la formación del proceso notocordal, que le habíamos revisado en un video anterior. ¿Ya?
Y ahí entonces aparece la placa neural que está en un color celeste más oscuro. El mesodermo es el que promueve la proliferación de células del ectodermo, ¿cierto?, que la cubre e induce la formación de la placa neural en la superficie dorsal media del disco germinativo. Es una placa, ¿no es cierto?, que se forma y que se engruesa, ¿ya?, y que posteriormente se alarga, ¿cierto?, expandiéndose en la zona caudal. Bueno, en este video vemos la formación de la placa neural. Aquí se ve cómo se forma, cómo a la medida que se va formando se retrae el surco primitivo, aquí está la notocorda, y se elonga, ¿no es cierto?, acefálico y hacia los lados, ¿ya?, cambiando la forma del disco embrionario, de redonda, oval, a forma de pera, ¿ya? Ahí se formó la placa neural, ya la tenemos formada, y posteriormente se extiende hacia craneal, se expande, ¿no es cierto?, más allá de la notocorda, más allá de la corda, la sobrepasa y va a llegar, acuérdense, hasta la placa precordal. Durante su crecimiento, la placa neural se alarga en dirección cefalocaudal, como lo vimos en el video anterior, y sus bordes laterales van a crecer constituyendo los llamados pliegues neurales. Aquí están los pliegues neurales, que delimitan una depresión longitudinal, es decir, en su eje mayor, que es el surco neural, que es el que tenemos acá. En el interior de cada uno de estos pliegues neurales, estos que tenemos acá, vamos a tener un grupo de células ectodérmicas que se van a diferenciar y que van a originar las células de las crestas neurales, ¿ya?, que forman una barra de tejido en sentido cefalocaudal. Estas células de la cresta neural, bueno, hay un video dedicado exclusivamente a ellas por la importancia que tienen en la formación de las distintas estructuras que van a conformar tanto el cráneo, ¿no es cierto?, como el macizo facial. En el día 18 podemos ver en color verde el ectodermo neural o la placa neural, ¿ya? Esto es la notocorda. En el día 19 ya se han producido, ¿no es cierto?, se están produciendo los pliegues. La placa neural, como se ve acá, se va curvando progresivamente debido a la formación de las llamadas regiones bisagras, acá, acá y acá. Y estas regiones bisagras son regiones en que las células epiteliales modifican su forma, que es prismática, para adoptar una forma piramidal. Esto les permite que se produzca el plegamiento, ¿no es cierto?, de la placa neural. Además, asociado a procesos mecánicos que van a estar mediados por contactos del futuro tubo neural, con los tejidos circundantes. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo la placa neural va a ir, ¿no es cierto?, se va a ir extendiendo y se va a ensanchar en la parte cefálica. En este video vemos, hay un resumen de lo que hemos conversado. Placa neural. Como se imagina, se forma el surco en su eje mayor, longitudinal, y comienza entonces a plegarse. Aquí está el surco medio y cómo, ¿no es cierto?, se produce entonces una elevación de los procesos laterales, originando entonces los pliegues neurales. La fusión de los pliegues neurales comienza en la región cervical y continúa en dirección cefálica y caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural van a formar los llamados neuroporos. En los extremos, el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, que se van a comunicar con la cavidad amniótica que los reviste. Aquí ya tenemos la fusión de los pliegues neurales. Esto notocorda, y aquí está ya formándose el surco neural. Aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, se ha producido la elevación de estos pliegues neurales. Este es el surco neural. Y en la parte superior, esas células especializadas de origen neuroectodérmico que van a formar las células crestas neurales. Y estas células, que en un comienzo están en la parte más alta de estos pliegues, se separan y
¿no es cierto?, van a despegarse, entre comillas, del ectodermo y a ubicarse entre el ectodermo y el tubo neural. Esas son las células de las crestas neurales. Aquí tenemos entonces ya en cómo se ha plegado el tubo, se ha fusionado y se va a originar entonces los dos neuroporos, que es lo que habíamos hablado anteriormente. El neuroporo anterior o cefálico y el neuroporo posterior o caudal. El primero se cierra, tal como dice ahí, al 25 días y 3 días más o menos después se cierra el neuroporo posterior o el neuroporo caudal. En el día 20 ya tenemos el tubo neural formado y separado de la superficie del ectodermo. Aquí tenemos el ectodermo, tenemos el tubo neural ya formado y estas células de las crestas neurales que se separaron del ectodermo, ¿no es cierto?, y van a quedar ubicadas entre el ectodermo y el tubo neural y que posteriormente, bueno, hay un video dedicado exclusivamente a las células crestas neurales, van a sufrir una serie de modificaciones, estas células después van a migrar hacia los distintos mamelones que conforman, ¿no es cierto?, la cabeza inicial, la cara, y se van a proliferar, se van a diferenciar. Eso lo vamos a revisar en un próximo video. En este video vemos cómo, ¿no es cierto?, aquí tenemos el disco trilaminar, repito, las tres hojas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo, ¿no es cierto?, y el endodermo. Aquí vemos cómo se forma la notocorda bajo el ectodermo y cómo se produce la aparición de la placa neural aproximadamente a los 18 días. ¿Sí? Ahí vemos cómo la placa neural, esto es en la notocorda, y cómo posteriormente en la placa neural aparece ese surco en el eje longitudinal, llamado el surco neural, y cómo esto después se va a plegar y estos extremos se van a fusionar, dando origen entonces al tubo neural. Bueno, este es un esquema que les puse ahí, línea de tiempo, que ayuda bastante a comprender los diferentes eventos que se producen durante el crecimiento intrauterino, ¿no? Ayuda bastante a ubicarse con la fecha y qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Ahí está la referencia para los que estén más interesados, ¿no es cierto?, en consultar. Bueno, el cierre, aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya los dos neuroporos, el neuroporo craneal, el neuroporo caudal, ¿ya? Y el cierre definitivo del neuroporo craneal se va a producir, ocurre en la fase 18-20, ¿no es cierto?, en la fase 18-20 somitas y en el día 25, ¿no es cierto?, postfertilización. Y el cierre, creo que lo habíamos mencionado, del neuroporo caudal, 3 días después aproximadamente, ¿no es cierto?, en el día 28. Bueno, esto a modo de resumen, las etapas de la neurulación. La inducción, la elevación y formación de los pliegues, formación del surco neural, fusión de los pliegues y finalmente la formación del tubo neural, que es lo que caracteriza al proceso de neurulación.